Invitado, el economista Mauricio Pozo. Economista, bienvenido, buenos días. ¿Cómo nos ve? ¿Y cómo nos escucha? Buenos días, les escucho muy bien, a la orden. Qué bueno, economista. Bueno, cuéntenos un poquito, voy a empezar la entrevista con usted sobre el tema justamente que el Fondo Monetario Internacional está visitando justamente el Ecuador y pues se habla de que el Ecuador puede en un momento dado tener el respaldo del Fondo Monetario para nuevos créditos o nuevo endeudamiento. Cuéntenos un poquito desde su perspectiva cómo ve este tema y cuáles son las perspectivas para el Ecuador en el 2023. Bueno, el Fondo Monetario ha tenido una actitud de apertura y de flexibilidad desde hace algún tiempo ya. Simplemente para hacer un poco de recuento rápido, el Ecuador firmó antes del inicio de la pandemia, en el año 2019, no sé si ustedes recordarán, un convenio por 10.250 millones de dólares. Correcto. Ese convenio quedó de lado porque hubo un error que se llama de error de información, un error de buena fe, pongámoslo así, Uh-huh. lo que llaman los americanos un misreporting, y eso hizo que se bloquee el convenio en diciembre del 19. Entramos al 20, se inicia la pandemia y a mitad de año se volvió a firmar un acuerdo con ellos, que es el que está por terminarse por 6.250 millones, donde se establecían ciertas reformas, ciertas metas por un periodo de 27 meses, eh, y ese proceso es el que ahora está terminando con el último tramo, que son 700 millones que faltarían para haber recibido el monto originalmente pactado. Que Uh-huh. por cierto es bueno para el Ecuador que cumpla el acuerdo porque no ha habido muchos que ha cumplido, la gran mayoría se han caído por distintas razones, pero en este caso eh, hay ese resultado. Por lo tanto, me parece que con el resultado y por la propia disposición del multilateral, creo que sí hay un buen ambiente como para que se vuelva a firmar un nuevo convenio con ellos. Obviamente ahí esa es otra discusión, habrá que ver en qué condiciones, qué monto y cuáles serían un poco los contenidos del nuevo convenio. Ahora, las cifras económicas son aparentemente buenas, inclusive se está hablando hasta de un superávit, o esa es la expectativa del gobierno para este 2023. Pero la verdad es que desde el punto de vista de la ciudadanía, muchos hablan de que pues obviamente el Fondo Monetario ha metido las manos en el Ecuador y entonces pues obviamente estamos yéndonos o nos estamos empobreciendo más. Usted desde el punto de vista económico, mi querido Mauricio, ¿qué nos puede decir? Porque la ciudadanía necesita una explicación y probablemente tanta cosa que se escucha y se ve malintencionada para botar abajo un trabajo que cuesta bastante lograr las metas con el fondo. No sé cómo lo ve usted. Bueno, los países no buscan acuerdos con el fondo ni apoyo con el fondo cuando están bien. Uh-huh. Los países se acercan al fondo cuando no están bien. Y nosotros hemos tenido, lamentablemente, una serie de sucesos a lo largo de los últimos años que nos ha obligado a buscar apoyo internacional. Es decir, yo, por ejemplo, en el 2020 no quisiera ni siquiera imaginarme lo que habría pasado con la pandemia, porque nosotros entramos a la pandemia ya en un problema de crisis. Claro. Y había un programa económico que anunció el gobierno del expresidente Moreno de lo que se iba a hacer, porque ya teníamos 4 o 5 años de estancamiento económico, no teníamos ahorros fiscales, no teníamos reservas internacionales, no teníamos casi acceso a los mercados. Decía, no quiero ni imaginarme lo que habría pasado sin apoyo de los multilaterales del año 2020. Probablemente la caída de producción que tuvimos del 7-8 habría sido mucho más intensa, como originalmente se estimó, porque cuando se inició la pandemia, la expectativa de caída de la economía de ese año era del 11%. Terminamos cayendo al 7,8, no digo que sea poco, pero sin duda es menor que lo que originalmente se estimó. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, sí nos ha permitido sortear situaciones difíciles, pero si no queremos mañana contar con ellos, hay que hacer las cosas que corresponden. Ahora, por ejemplo, no podemos lamentablemente decir no necesitamos. ¿Y por qué?
porque entre otras razones tenemos un riesgo país tan alto que para el financiamiento, para el presupuesto del próximo año, no queda sino buscar apoyo en los multilaterales, porque si vamos a los mercados con un riesgo país de 1.400, de 1.500 puntos, nos va a tocar pagar el 20% de tasa de interés, lo cual no tiene presentación alguna. Hacia adelante, si ya el Fondo Monetario nos incomoda y no queremos estar con eso, pues tendremos que hacer lo que se requiere hacer y no depender de ellos, pero hasta ahora esa métasis que algún rato fue, no se ha cumplido. Clarísimo, economista. Le doy paso a Enrique San Martín, que tiene más preguntas por usted. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. ¿Cómo está, economista? Mi pregunta es, y en otro ámbito, veíamos que desde esta medianoche hasta el 11 de enero del 2023, sube el precio de la gasolina súper baja, la Eco, y el precio en las gasolineras se manejará de acuerdo al precio internacional del petróleo porque el precio está liberado. Pero mi pregunta es, ¿por qué este experimento de un mes? Quisiera conocer su comentario. ¿Por qué les dan el plazo de un mes para manejar esta variación de precios en las gasolinas? No tengo respuesta, lamentablemente, no tengo una explicación para eso. Lo que sí le puedo decir es que fue un error, yo creería, de fondo, cuando antes de que inclusive se produzca el problema de los indígenas de junio pasado, el gobierno actual decidió ante sí, por sí solo, suspender el ajuste gradual de los combustibles. Esa era una reforma estructural que se inició en plena pandemia y que buscaba ser menos vulnerables y susceptibles a lo que pasa en el mercado internacional. ¿Por qué era importante esto? Porque depender de un factor, en este caso un precio que no define el Ecuador, que depende de mercados grandes, donde nosotros somos un actor muy pequeño, no es sano. Y por lo tanto, acercarse a los mercados y que de ahí fluctúe el precio de los derivados. Sube cuando tiene que subir, baja cuando tiene que bajar. Me parecía que era lo correcto. Y paralelamente, si se necesita subsidiar algún sector por el impacto que esto pueda producir, llámese los pescadores artesanales o el transporte de carga o el transporte pesado, que se lo haga. En algún momento nosotros cuando estuvimos en funciones establecimos ciertas ventajas, por ejemplo, arancelarias para que puedan importar partes y piezas y otro Mauricio, tipo de requerimientos, pero eso lamentablemente se abandonó y ahora estamos sujetos a una decisión que yo al menos no lo tengo claro. Mauricio, buenos días. Es Eduardo Mendoza Paladines. ¿Cómo va? Gusto saludarlo. Javier Segarra Gracias. Sigue con la entrevista. Buenos días. Sigue Javier Segarra con la entrevista en la sala de redacción. Gracias, Eduardo. Buenos días, economista. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo en la plataforma de I99. La verdad que cuando uno conoce o viene analizando las cifras del crecimiento económico del país 2019 hasta la fecha, todavía no logramos estar en ese crecimiento antes de la pandemia o reducir ese crecimiento deficitario que tuvimos como Producto Interno Bruto. La verdad que el país todavía no termina de despegar. Javier, el ingreso del Ecuador a la pandemia fue un ingreso, como le decía, con 4 a 5 años de prácticamente estancamiento. Inclusive tuvimos caída de PIB el 2018, si no recuerdo mal. Y esto obviamente hizo que ingresemos al problema sin ningún tipo de reservas, sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de posibilidades. ¿Qué significó esto? Que si no teníamos el apoyo externo, como expliqué hace un momento, la situación habría sido más difícil. Ese no es el caso de otros países. El caso del Perú, por ejemplo, que entró con reservas, y el caso de Colombia también, que entró en una situación de fortaleza macroeconómica mucho mejor que Ecuador. ¿Qué significó eso en términos prácticos? Que en pleno proceso de pandemia pudieron meter a la economía bastante más plata de la que nosotros le pusimos. Y eso hizo que el rebote de recuperación económica sea mejor en los otros países que en el Ecuador. Por esa razón es que ahora tenemos una expectativa para este año de que el país crecería al 3.1. Para el próximo año yo no veo que esa tasa va a variar mayormente. Aquí hay un ambiente político que conspira
mucho para el tema económico, por cierto, entre paréntesis, cosa que no ocurre en el Perú, pero de todas maneras eso hace que el Ecuador no llegue a recuperar el ritmo de crecimiento que requiere. 3% de crecimiento para Finlandia o para Suiza o para Alemania, usted puede decir, ok, está bien porque está resuelto la gran mayoría de problemas, pero el Ecuador no puede darse el lujo de crecer tan bajo, tiene que buscar tasas del 5, del 6, permanentes y constantes a lo largo de bastantes años, no es un tema de 1 o 2 años. El crecimiento tiene que ser sostenido en varios años, de lo contrario vamos a seguir hablando de lo mismo siempre, economista. Así es. Y la única manera de lograr eso es con una inyección de inversión muy fuerte, interna y externa, y para eso se requieren que se resuelvan algunos problemas. El ambiente de preocupación sobre la estabilidad hasta política del gobierno conspira contra eso. Esto hace que muchos proyectos se posterguen. El propio ambiente de inseguridad, que parece que no está tan vinculado, lo es, porque la inversión se aleja cuando ve mercados inseguros, por 1001 razones. Entonces, esto y ni hablemos de la inseguridad jurídica y otras cosas. Entonces, esto es lo que al país le sigue rezagando, lamentablemente, y no coge el ritmo de crecimiento que necesita. Y si no coge el ritmo es porque no están las políticas económicas adecuadas, ni tampoco la relación adecuada entre Ejecutivo y Legislativo para las leyes que realmente necesita el país, economista. Es un tema de vinculación, así no nos guste, pero que existe. Fíjese, el Ecuador necesita, no el gobierno, no la oposición, el Ecuador necesita una reforma laboral. No puede tener el esquema laboral de 1938, que es obsoleto, no es caduco, no se compadece con la realidad ni interna ni internacional tampoco. Pero eso significa que un proyecto de ley que tiene que ir a la Asamblea y que debería aprobarse. Con la relación que hay entre el Ejecutivo y la Asamblea y la fuerza política del gobierno y la Asamblea, eso se ve muy complicado, se pueda realizar. Entonces, las reformas económicas se siguen atrasando, derivados de un ambiente político poco auspicioso. El tema del secuestro que yo le llamo del gobierno ante los indígenas es otro tema que complica porque no sabemos qué va a pasar mañana. Y si mañana otra vez hay manifestaciones y se repite algún fenómeno, ojalá nunca ocurra como el del 19, todo eso preocupa a los mercados, entonces no saben qué va a ocurrir. Y un país con un riesgo del 1.400 o 1.500 puntos también aleja la inversión. Entonces, fíjese cómo se van sumando las cosas. Y eso hace que, a pesar de que el déficit fiscal baje, no venga la inversión que se requiere. Y lo otro es la inversión en el área petrolera, que es fundamental. Y ahí parece que hay un freno, una barrera que impide que empresas privadas internacionales vengan a invertir en el Ecuador porque no están, no quieren o no dejan esa inversión entrar al Ecuador. Claro, e inclusive le digo, tienen un buen ministro de Energía en este momento del gobierno, pero esto rebasa las personas, o sea, son temas institucionales que afectan. Fíjese, lo que ocurrió con la venta del Banco del Pacífico. ¿Qué pasa con eso? Eso abre una incertidumbre en cuanto al ingreso del presupuesto que se envió a la Asamblea en el rubro que se llama, se llamaba monetización de activos del Estado. Es decir, ¿qué va a pasar mañana si quieren que ingrese recursos de inversión extranjera, no por el tema del Banco del Pacífico, que ya se fue abajo, pero por otro proyectos mineros, proyectos petroleros, refinerías, presas hidroeléctricas, telecomunicaciones, de cualquier otro? Economista, gracias de mi parte. Ahí en el panel continúan con la entrevista. Querido Mauricio, casi que le han hecho un impeachment, mis compañeros, le han hecho preguntas, solo una, pero una final. Los tratados de libre comercio. He estado esta semana en algunos sitios, Javier Segarra en uno compartimos, había gente de la textilera, los textileros. Por otro lado, también estuvimos con los camaroneros, la semana pasada tuvimos a casi todos los gremios. En pocas palabras, la gente de los carros que asambla acá protesta, dice que México y China nos va a quebrar con los carros.
pero siento que el presidente ha hecho lo que tiene que hacer muchas veces y el gobierno, porque después si consensúa ya no llega a nada, uno, pero dos, son buenos los tratados de libre comercio, porque recuérdense que el que sabemos escribió un libro en el que decía que eso no era bueno. Son buenos los tratados de libre comercio como los percibimos todos, uno, y se ha hecho bien, están haciendo bien las cosas, mi querido Mauricio Pozo. Bueno, el concepto del Tratado de Libre Comercio en un país abierto al mundo como lo es Ecuador, dolarizado como lo tenemos en la actualidad, con una economía dependiente de insumos importados de una proporción importante, hace ver que necesita acuerdos de comercio que le permitan insertarse mejor en los mercados. O sea, conceptualmente yo siempre estuve de acuerdo, apoyo y sigo apoyando el concepto. Okay. Sigo apoyando el que esto se produzca, pero esto no quiere decir que no se busquen ciertas particularidades que son importantes. En el caso del acuerdo de Ecuador con la Unión Europea, el saldo hasta la fecha es muy favorable. Si uno se pone a ver cómo hemos podido ingresar con productos ecuatorianos de allá, sin duda alguna, ellos también han ingresado con productos europeos, pero yo creo que el pequeño en esto tiene bastante más que ganar que el grande. En este caso estamos hablando de la Unión Europea versus el Ecuador. En el caso de Estados Unidos deberíamos buscar ese acuerdo por las sinergias, por el mayor mercado que representa para nosotros, etcétera. Ahora bien, sí hay que tomar en consideración ciertos temas que son fundamentales. Si yo digo que tengo el avance con México en el 99% del proceso y me falta camarón y banano, ya no sé si es del 99%, porque obviamente son los productos estrella nuestros que tienen que venderse y que obviamente a los mexicanos les preocupa el caso menos del camarón, pero más menos del banano, perdón, pero más del camarón, porque ellos también tienen esa producción. Segundo, el caso de la China. Recuerde que nosotros tenemos un déficit comercial con la China. No es que vamos a tener, ya tenemos un déficit comercial y tenemos inundación de productos chinos en el Ecuador. Yo no digo que no se busque un acuerdo porque podemos vender bastante, pero sí hay que un poquito regular el tema por ciertos sectores que son sensibles a este tipo de convenio, por ejemplo, con este país. El caso de, por decirle, de indumentaria, lo que es vestimenta, lo que es confección, a nosotros nos puede convenir en productos agrícolas, sí, pero hay que un poquito ver esos pequeños detalles para no generar una invasión. Pero conceptualmente yo creo que el gobierno tiene que seguir, pero sí tiene que cuidar estas particularidades que siempre habrá en los acuerdos de comercio con todas partes, pero que finalmente el Ecuador no puede quedarse a la saga de la mayoría de países de la región que tiene una cantidad mucho más numerosa de acuerdos de comercio. Muchas gracias, querido Mauricio. Muy amable por estar como siempre. Espero verlo pronto. Le mando un abrazo a nombre de todos mis compañeros de I99 FM. Gracias a todos. Muy amable. Bueno, gracias. Ahí estuvo Mauricio Pozo. Javier, al regresar, no te vayas porque tenemos unos 25 minutos. Hay que conversar algunos temas actuales de cosas que están sucediendo, querido Javier, con Enrique Bolo, Jaime y con la audiencia. Decirte que estamos